Hay una sentencia que me parece por demás realista. Esta sentencia dice de esta manera: los huesos secos tienen un pasado, pero no un presente. Sí. Los huesos secos tienen un pasado, pero no un presente. Fueron cosa del ayer. De antemano aquí usa el término, era un ejército. Se entiende que muchos soldados en la guerra, aunque lucharon ferozmente, arduamente, quedaron allí en el campo de batalla. A expuestos ni sepultura se les dio a las aves de los cielos hicieran de él. Y solo quedaron los huesos, y huesos de verdad secos en gran manera. Pero vamos a tomar en cuenta si de esta frase, sí, ciertamente los huesos secos tienen un pasado, pero no un presente. Ahora, ¿qué es lo que nos está expresando o manifestando este relato de la palabra de nuestro Dios? Es decir, Dios traerá vida aun cuando esos huesos están secos. Muchos han hecho una relación entre la resurrección y o restauración. Algunos coinciden y dicen que mayormente este texto está hablando acerca de la restauración de Israel como nación. ¿Sí? Y ciertamente se coincide debido a que el contexto, que es amplio y prolongado, que es todo el capítulo número 36 de Ezequiel, nos habla, y como pueden observar allí, solamente restauración futura de Israel. Así se presenta en el capítulo número 36. Y quiero dar lectura, hermanos, expresamente a los verso 24 al 26, de que sí se habla de la restauración de Israel como nación. Y el texto dice así: en el contexto de cautiverio, donde creen que ellos no hay más que esperar, ya todo está perdido, como así lo pensaban, y Dios sí lo supo, estamos totalmente destruidos. Destruidos porque ya no hay poder militar, no hay poder espiritual, no hay poder físico. En un sentido de decir, ahora sí que no hay quien nos ayude, quien nos saque de esta triste condición, de esta triste realidad. Y es ahí donde se hará de manifiesto una vez más la palabra, y donde se coincide que sí habla de la restauración de Israel. Acompáñenme en el capítulo 36, verso 24 al 26. Como reitero, todo este capítulo habla de la restauración, pero específicamente se dice aquí: y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y observen el verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os daré y os traeré y seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, es cierto, hermanos, hay situaciones que han traído muerte. Y sabemos que desde la creación, ¿verdad? El inicio de la creación, Dios creó a Adán y a Eva y les dijo: desde el momento que ustedes coman de este fruto del árbol prohibido o de la ciencia del bien y del mal, desde ese día ustedes moriréis. Sí, la muerte ha estado imperando en muchos lugares, en muchas vidas. Y hoy podemos hablar, sí, que hay vida física, pero también podemos hablar que hay muerte espiritual. ¿Sí? En un sentido ya no hay una comunión, no hay una relación para con el Señor. Ahora, vamos a retomar entonces esta realidad que nos presenta Ezequiel 37. Después de darnos este panorama, hermanos, nada alentador, nada halagador, pero sí está apuntando hacia una realidad futura. El pueblo de Israel será restaurado. Esto nos estará hablando, hermanos, de una nueva oportunidad de existencia, para lo cual se hizo necesaria una palabra
vivificadora, una palabra esperanzadora. Bien, ante el pensamiento que predominaba, y téngalo presente, hermanos, a veces eso es lo que domina nuestra mente, es lo que domina nuestra vida. ¿Qué pensaba el pueblo? Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Dios deja a su pueblo en esa mentalidad. Dios deja a su pueblo en esa condición mental, espiritual. Bueno, verso 12 de Ezequiel 37. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová. ¿Quién es Jehová? El Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En otras palabras, yo les volveré a dar vida. Yo los sacaré aun cuando estén en los sepulcros, inertes, muertos. Yo les daré vida. Y es muy cierto, hermanos. Desde que Dios empezó a presentar al pueblo de Israel, invito que puedan darle lectura, por favor, al libro de Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. ¿Qué dice el texto allí? Vean esa expresión, hermanos, vean. Ahora que yo Jehová, no hay Dios como yo, o no hay dioses conmigo. Y viene esa expresión, yo soy el que hago morir y yo soy el que hago vivir. Yo soy el que hiero, yo soy el que sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, Israel conocía bien a Dios. Dios puede dar muerte, pero también puede dar vida. Es dador de vida. Es el Dios también de nuevas oportunidades. Y aquí el texto nos va a dar pauta, hermanos, a decirles, yo doy una nueva oportunidad de existencia. Vean el verso 13. Sabréis, cuando yo les dé vida, sabréis que yo soy Jehová. ¿Y cuándo lo van a saber? Dice, cuando abra vuestros sepulcros y os saques de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Lo dije y lo hice, dice Jehová. En un sentido más que palabras de campaña, ¿verdad? Lo digo y lo firmo. En ese sentido Dios sí lo dice y lo hace, dice el texto. Yo no solo lo digo, sino también lo hice. Y esta realidad entonces nos va a llevar hacia allí, hermano. ¿Cuál es la centralidad o en qué podríamos poner en la mente, el corazón, si verdaderamente Dios traerá de muerte a vida? O Dios puede traer vida, vivificar, dar esperanza o nuevas esperanzas. Ante una esperanza marchita, bueno, ¿cómo Dios puede traer vida aun cuando ya hay sequedad? Cuando todo o la muerte puede imperar. Recordamos, ¿verdad?, que acabamos de pasar a una época donde celebramos la resurrección, la semana de pasión y muerte, y recordando, ¿verdad?, que fue Dios el que trajo vida y Jesús resucitó y vive por la eternidad. Así que 3 cosas que hemos de tener en mente a la luz de este relato, hermanos. ¿Qué hace posible que estos huesos vuelvan a vivir? Bueno, el mismo texto lo presentó desde el verso 3. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Y algo que tenía que tomar en cuenta, la realidad que nos va a presentar el texto, hermanos, tiene que ver en cada uno de ellos, no lo que Ezequiel pudo haber hecho, sino lo que Dios le dijo que iba a hacer. Entonces tenemos que tomar en cuenta el poder de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que aquí está la persona de Dios o la presencia de Dios y aquí está el Espíritu de Dios como tal. ¿Sí? Entonces, Dios conoce lo que pasa y vive en el pueblo. En algún momento quizás nosotros como Israel, situaciones de vida nos han puesto en esta condición. Y decimos, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Qué será de mí? ¿Podré librarla? ¿Podré superarla? ¿O realmente aquí me voy a quedar? Ya me doy por vencido, ¿verdad?
El texto bíblico nos lleva hacia allá, hermanos, hacia que nuestras esperanzas sean renovadas, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestra confianza, nuestra fe, debido a lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Bueno, el mismo texto dice, hermanos, tenemos que escuchar lo que Dios dice. Y dejemos de estar escuchando aquellas cosas que en lugar de alentarnos nos hacen desfallecer. Es decir, ¿qué es lo que debe imperar en nuestra mente y en nuestro corazón, aún en situaciones que parecieran ser imposibles? Bueno, el pueblo de Israel, hermanos, llegó a creer y pensar que ya estaban fritos, ya no había más que hacer. Vean cómo lo definieron, reitero esa expresión, ¿verdad? Pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Ahora, Dios va a obrar, Dios va a actuar, es lo que presenta este pasaje de la Escritura. Observen, verso 13, sabrán, a través de mi actuar, sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí? Sabrán que yo soy Jehová. Conoceremos el poder de Dios. Y cuando esto acontezca y suceda, dice el verso número 14 al final, sabréis que yo Jehová. ¿Sí? Allí nos conoceremos la persona, la presencia de Dios. Lo dije, lo hice, dice Jehová. Sabemos que es Dios el que trae vida y vida en abundancia. Por lo tanto, en este tiempo, hermanos, de verdad que decimos, de verdad, nos levantaremos de esta, como iglesia seguiremos en la misma, como familia, como persona. Orábamos por situaciones que parecen que tienen mayor dominio y que pareciera que no podremos vencer en algún momento. Entonces confiemos que Dios va a hacer la obra y que Dios va a marcar la diferencia, aún en situaciones que parecen que no podremos superar. Pero bueno, yo creo que, hermanos, a la luz de este relato bíblico, que lo mismo que a Ezequiel se le dijo, tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Porque desde el mismo texto dice, oíd palabra de Jehová. Y el texto dice en el verso 7 que cuando él habló, como le fue mandado, profetizó, escuchó un estruendo, hubo un temblor y empezó a observar algo anormal. Los huesos se juntaron cada con su hueso, miró que como los tendones, la carne, quedaron cubiertos de piel, pero algo que notó, él dijo, no había en ellos espíritu. Esto evoca el Génesis, o la realidad de cómo inicia siendo las cosas. El hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente, pero lo primero que Dios hizo, lo formó del polvo de la tierra. Génesis 2:7 así lo dice, y luego sopló aliento de vida sobre él, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, de verdad tenemos que reconocer una vez más que la vida depende de Dios, que el dador de vida es Dios, y que nuestras vidas, hermanos, deben de ser siempre puestas en las manos de aquel que nos las dio. Haciendo recordatorio de la primera máxima, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero de igual manera dio el proceso. En el mismo Juan, Evangelio de San Juan 5:24, dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sabemos que ese pasaje bíblico habla de la muerte espiritual y Dios trae vida espiritual. Pero de igual manera, en el desarrollo de Juan 5 va a decir luego que hablará de la muerte física, pero también hablará de la vida eterna. Los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de muerte o a condenación eterna. Vamos entonces a tener en mente este pasaje de la Escritura, hermanos, porque sí, creo que todos necesitamos una nueva oportunidad de existencia. Quizás decir, Señor, si me das la oportunidad, yo creo que haría las cosas diferente. Deseamos una nueva oportunidad de existencia. En algún momento necesitamos palabras vivificadoras que nos alienten, que nos animen, que nos digan,
podremos salir adelante. Y sobre todo una palabra esperanzadora. Y que todo esto, hermanos, no sea basado en augurios, en cómo la gente busca, ¿verdad? En la magia, tantas cosas, como buscando fortalecer la poca fe que hay. Sepamos que a la luz de este relato lo que se enfatizó fue que lo que hace posible es el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Confirma, Padre, en la mente y en el corazón que verdaderamente tú das vida y vida en abundancia. Sé que hay muchas situaciones, Padre, que nos han devastado o nos están devastando. Quisiéramos creer, Padre, que las cosas pueden ser diferentes. Pero, Padre, esto no se basa solamente en pensamientos positivos. Esto no se basa, Señor, en que palabras simplemente humanas. No se basa, Señor, en que nosotros podamos simplemente mentalizarnos que las cosas pueden cambiar. A la luz de tu Escritura fue oír tu palabra, palabra de vida, de eterna. El Espíritu obrando, el Espíritu que da vida. Reconocemos que es el Espíritu que da vida. O es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y eso se le llama nuevo nacimiento. Pero de igual manera, Señor, fue tu poder el que hace posible y transformó la realidad de Israel. Pero también es una realidad para cada uno de nosotros, de que eres tú el que puedes hacer nuevas todas las cosas. Y donde hay muerte, traes vida. Lo reconocemos a través de la resurrección del Señor Jesucristo, de la resurrección de Lázaro, así como milagros sucedieron, Señor, y fuiste tú el que lo hiciste posible. Vivifícanos, Señor. Levántanos, ayúdanos a mirar y por fortalecernos a través de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, el que trae vida y vivifica nuestro ser. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a que dependamos de ti, de tu gracia, de tu poder y de tu amor. Y que también seamos instrumentos que hablemos a otros esas palabras de vida. Hay muchos muertos espiritualmente, Señor. Y que solo tu palabra traerá vida en ellos. Ayúdanos, Señor, también como portavoces y portadores de tu palabra, a hablar esas palabras de vida. A veces, Señor, somos prestos a decir cosas que no van, pero ayúdanos a ser más puntuales, más precisos, verdaderamente instrumentos útiles en tus manos. A tu favor y a tu gracia nos encomendamos y oramos, Padre, por los méritos de Jesús. Aquí nos debemos, aquí nos encomendamos. Y ayúdanos a disfrutar esta vida que en Cristo ya tenemos, Señor. Y gloria a ti por ello. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén, hermanos.